Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar nuestra primera reunión presencial. Vamos a empezar cantando Quiero cantar una linda canción. Ya sé, tienen barbijos y va a ser difícil de cantar, pero igual va a sonar mejor que mis grabaciones todos los domingos, ¿no? Vamos a empezar cantando. Cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de alguien que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, exaltó. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 40 para hacer el llamado a la adoración. Queremos preparar nuestros corazones en esta mañana para adorar a Dios juntos. Salmo 40 está también en la pantalla, en el versículo 9. Me parece que no es la misma. No lo pases, Nadia, porque es otro pasaje ese. No, perdón, yo estoy en otro pasaje. Pasalo, ahí está. Salmo 40, versículo 9, dice así: He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. He aquí no refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Porque me rodean males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Ten a bien, oh Señor, libertarme, apresúrate, Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados a una los que buscan mi vida para destruirla. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen, ajá, ajá. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecido sea el Señor, los que aman tu salvación. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias que podemos reunirnos aquí en la iglesia, en este domingo, Señor. Te damos gracias que aunque podemos adorarte en nuestras casas, podemos reunirnos como hermanos, no solamente para adorar tu nombre por medio de la música, la predicación, sino también por animarnos, por edificarnos. Y Señor, pedimos que podamos glorificar tu nombre por medio de nuestras vidas hoy, por medio de esta reunión. Señor, también te queremos agradecer porque en este año, con todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo, nos has cuidado, nos has protegido, has provisto por todas nuestras necesidades, Señor, y aunque muchos pasaron dificultades, hemos pasado cosas difíciles, igual tú sigues siendo fiel, tú sigues mostrando tu amor y tu cuidado hacia nosotros, Señor, y te damos gracias por eso. Señor, pedimos también, como dice el salmista aquí, que podamos regocijarnos en ti, que podamos glorificar tu nombre en los que te aman. Y es eso lo que queremos hacer, Señor, en esta mañana, en nuestros corazones. Y en esta reunión es glorificarte a ti, porque tú eres Dios, porque tú eres engrandecido y porque eres digno de nuestra adoración. Pedimos que esta reunión sea para tu gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Bien, vamos a seguir cantando. Y vamos a hacer Es Jesús la roca fiel. Lo que quiero que hagan, si se acuerdan, pero las mujeres, que hagan el contracanto. Así no la terminamos cantando 10 veces, porque si no, está mal. Así que los hombres síganme a mí, y las mujeres, si se acuerdan cómo es el contracanto, que lo cantábamos cuando éramos jóvenes, cuando todo estaba en blanco y negro, ¿no? Es Jesús la roca fiel, Dios eterno puede ser, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, te confiaré. Es Jesús la roca fiel, Dios eterno puede ser, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él. ¿Quién podrá
Una canción más antes del mensaje. Cuán gloriosa será la mañana, ¿no? Ya no va a haber pandemia, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dificultades, ya no va a haber preocupaciones, sino que vamos a servir y adorar a Dios por toda la eternidad. ¿Se hiperventilaron? Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 16. Y vamos a mirar esta mañana los primeros 4 versículos. Mientras están buscando eso, la semana pasada estuvimos hablando, Jesús hizo otro milagro alimentando a 4.000 personas, 4.000 hombres, que se estima que eran 20.000 personas, y juntaron 7 canastas de comida, pero lo que era interesante de esas 7 canastas es que eran canastas gentiles, ¿no es cierto? O sea que había mucho más lugar para el pan que sobró. Más habíamos dicho, y en Hechos, cuando Pablo lo bajan de la pared de Damasco, lo bajan en una canasta gentil. Así que era una canasta grande, y el Señor alimentó a las 20.000 personas, estimamos, mostrando su poder. Y nos dice en el versículo 39 del capítulo 15 que despidió a la multitud, subió a la barca y fue a la región de Magadán. Cuando hizo esta alimentación fue a gentiles, ¿no es cierto? Estaba en un lugar gentil.
Y llegamos acá al capítulo 16 y realmente lo que tenemos, apenas se baja del barco, los líderes religiosos, sus enemigos, ¿no? Querían sacárselo de encima en cualquier manera que podían, vienen a tentarle. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará señal, sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias una vez más que podemos estar aquí reunidos. Pedimos, Señor, ahora mientras estudiamos tu palabra, que podamos estar atentos, que podamos ver realmente tu Espíritu Santo usar esto para obrar en nuestros corazones, que nuestro denuedo de predicar el Evangelio crezca, sabiendo que hay enemigos en contra de ti, en contra de tu palabra, Señor, pero que tengamos coraje para ir y predicar para que personas puedan conocer a Cristo. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Empezamos ahí en el versículo 1 del capítulo 16 y dice: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Ahora, creo que hicimos mención de ambos grupos, pero es interesante que están allí ahora complotados realmente, pero son un grupo unidos, ¿no? Los fariseos y los saduceos nunca estaban unidos, eran enemigos entre ellos. Los fariseos eran personas que se consideraban fundamentalistas. Ellos estudiaban la Biblia y tenían alta prioridad de la palabra de Dios, pero también para defender y cuidar la palabra de Dios agregaron leyes, agregaron tradiciones que en el paso del tiempo se convirtieron más importantes que la palabra de Dios misma. Entonces ellos tenían la palabra de Dios y sus leyes y cumplían con esas reglas, y si no cumplías con esas reglas realmente te odiaban, te maltrataban. Hacían lo imposible y decían que vos realmente eras un gentil o que eras alguien que no amaba a Dios, y eso es lo que hacían. Los saduceos negaban toda la tradición. Ellos lo único que les importaba era la palabra de Dios, y todas las otras tradiciones y todas las otras cosas decían no, eso no es así. Así que podés entender enseguida, un grupo dice las leyes son más importantes que la palabra de Dios, y los saduceos decían la palabra de Dios es más importante que las leyes. Había un conflicto grande entre ellos y se odiaban grandemente. Ahora, una cosa más sobre los saduceos. Aunque ellos decían que la palabra de Dios era importante, cuando interpretaban la palabra de Dios lo hacían de una manera espiritual. O sea, ellos decidían, lo alegorizaban, decidían lo que iba a significar para ellos la palabra de Dios. No lo leían de una manera literal como lo leemos nosotros y estudiando para la persona que fue escrito cada libro, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos la Biblia así. Entonces, aunque los saduceos tenían razón, que la palabra de Dios es lo único que importa, ellos agarraban la palabra de Dios y decidían lo que significaba para ellos, y alegorizaban o lo espiritualizaban al punto de que no servía para nada tampoco, porque no estaban siguiendo lo que Dios realmente estaba diciendo. Entonces tenés estos dos grupos, gran lucha entre ellos por años allí, sobre quién tenía la razón en cuanto a la palabra de Dios y a las leyes y todo, y se odiaban. Pero llegan acá y ¿qué tienen en común? Tienen en común que quieren deshacerse de Jesús, ¿no es cierto? Entonces es interesante cómo los enemigos de Dios siempre pueden juntarse y cuando quieren cumplir algo y hacer algo pueden hacer las cosas bien, ¿no? Aunque no estaba bien lo que estaban haciendo, pero se juntan ahí. Dicen los fariseos y los saduceos son un grupo ahora, se acercan a Jesús y ¿qué hacen? Para ponerle a prueba. Ellos no querían, perdón, yo no dije el título de esto, pero el título del mensaje hoy es los ciegos que nunca verán. Los ciegos que nunca verán. Porque hay personas que son ciegas a la palabra de Dios que nunca van a ver porque no tienen interés en ver. No están buscando en la palabra de Dios para saber lo que Dios dice para que ellos lo puedan creer. Están buscando en la palabra de Dios contradicciones, problemas, dificultades para decir, ves, por eso no creo.
Y eso es lo que estaban haciendo los líderes religiosos acá. Dijeron, se acercaron a Jesús para poner la prueba. Ellos querían tentar a Jesús, ellos querían poner a prueba a Jesús para decirles, Él no puede hacer la cosa que Él está diciendo. Él dice que es Dios, pero realmente no puede hacerlo. A ver, mostrarnos que sos Dios. Y querían realmente avergonzar a Jesús delante de toda la multitud y sacárselo de encima a la misma vez. Querían que Él falle y lo vinieron a poner a prueba. Nos dice ahí, nos dice la prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Ahora, hemos estado ya meses, quizás ya más de un año, estudiando el libro de Mateo y hemos visto miles de señales realmente. Jesús ha pasado casi 2 años ya sanando a personas, mostrando su poder sobre los demonios, mostrando su poder sobre el tiempo, el mar, las tormentas, mostrando su poder sobre la muerte inclusive. A Él ha mostrado gran poder sobre las cosas de los hombres y como ya miramos, los líderes religiosos sabían que mostró gran poder, pero ¿qué hacían? Decían, eso es de Satanás. Él es Satanás, dijeron en un momento. En otro momento dijeron, Él está endemoniado. En otro momento dice, hace las obras de Satanás. Entonces, ellos nunca negaron que Jesús tenía poder, pero sí querían causar un problema y decir, pero no viene de Dios. Las cosas que Él está haciendo vienen de Satanás. Entonces, ¿qué hacen? Vinieron acá y dicen, bueno, Señor, si vos sos Dios, ¿no? Si vos sos verdaderamente el Mesías esperado, entonces mostranos una señal. Y como ya dije, ya había mostrado miles de señales. Ya tendrían que haber creído. Era suficiente para creer en Jesús, que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, ¿no? Pero ellos querían una señal más. ¿Y qué es lo que piden? Le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Ellos vienen y quieren engañar a Jesús, ¿no es cierto? Y el Señor ya sabe lo que quieren hacer, pero dicen, sí, todas esas cosas que vos nos mostraste, esas son cosas de hombres realmente o de la tierra. Y es más, tenían una superstición, los judíos, que los demonios podían hacer milagros terrenales. Ellos podían sanar, ellos podían hacer diferentes cosas que hizo Jesús. Entonces ellos tenían una creencia que los demonios podían hacer esas cosas. Entonces para venir y engañar a Jesús y poner la prueba, dijeron, pero nosotros no queremos las mismas pruebas que nos venís dando. Sí, acabás de alimentar a 20.000 personas, buenísimo, pero los demonios también pueden hacer eso. Ahora, nunca vieron eso, nunca vieron a un demonio alimentar a 20.000 personas, pero decían, bueno, pero eso es una señal de la tierra. Entonces, ¿qué pidieron? Una señal del cielo. ¿Qué es lo que querían? Bueno, ellos querían realmente que Dios probablemente agarre los planetas, las estrellas y los mueva en el cielo y que diga con todas las estrellas, acá está Jesús, es el Mesías, ¿no? Ellos querían una gran señal del cielo que marcara que Él era Dios. Ahora, lo que es interesante es la palabra en griego, es ek del cielo, ek, que significa proviene del cielo. La idea es que van a verlo en el cielo, es algo que es claramente de Dios. Todas las cosas que ellos vieron provenían de la tierra porque Jesús está ahí produciendo, por ejemplo, el milagro de la comida de los panes que ya estaban allí. Entonces ellos dicen, no, eso es de demonios, queremos ver algo realmente celestial. Pero algo que es importante acá, y vamos a remarcarlo vez tras vez, no fue para que ellos digan, ahora que vemos una señal en el cielo, vamos a creer. Eso es lo que ellos decían, pero Jesús sabía que no iban a creer, porque lo que estaban tratando de hacer es poner la prueba. Cuando ellos le dicen, no, realmente ahora lo que queremos es una señal del cielo, mostranos, y Jesús le dice, no lo voy a hacer, ¿ellos qué dijeron? Él no es Dios, ¿ves? Él no lo puede hacer, porque es realmente alguien que está endemoniado, y es por eso que lo puede hacer. Y querían desacreditarlo, querían realmente que la multitud se diera cuenta que era alguien que los estaba engañando. Eso es lo que quieren marcar. Ahora, hoy en día tenemos la misma clase de cosas en nuestro mundo. Nosotros tenemos la palabra de Dios y hay personas, hay críticos liberales, críticos que no quieren saber nada con Dios, que niegan la palabra de Dios y ellos corren a filosofía, van a religiones de hombres,
van a su propio intelecto humano, buscan racionalizar las cosas, buscan entender las cosas de la palabra de Dios solamente con su intelecto, con cosas que tienen sentido para ellos. Buscan la oscuridad, las cosas del mundo, las cosas de su pecado, en vez de la luz. Es interesante porque hace poco estaba compartiendo con algunos compañeros míos de hockey sobre el Evangelio, y una cosa que me dijo alguien, porque hablaba de la alimentación de los 5.000, me dijo: no, pero yo escuché algo diferente de eso. El Señor no hizo un milagro, lo que hizo fue juntó a toda la comunidad que había ahí y los ayudó, los animó a entregar toda la comida que ellos tenían, y así pudieron juntar esa comida y alimentar a los 5.000. Y le digo: bueno, primero, ¿por qué vas a limitar a Dios? Porque si es Dios, Él puede realmente crear el pan de nada, ¿no es cierto? Segundo, aún en el mismo pasaje dice: no había nada entre la multitud de comida, sino 5 panes y 2 peces. Pero han escuchado eso y lo que hacen es racionalizar la palabra de Dios a algo que ellos pueden entender. Y no solamente mis compañeros, el mundo hace eso. Busca decir: bueno, la palabra de Dios no puede haber pasado esto, porque eso sería demasiado, ese milagro. Eso solamente Dios lo puede hacer. Hasta dicen esto, y vos decís: tenés razón, solamente Dios lo puede hacer. Y eso marca que Él es Dios. Pero los líderes religiosos acá y nuestro mundo, que quiere deshacerse de la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios, buscan realmente desacreditar a Jesús en este caso. ¿Por qué? Él es la luz. No querían la luz, querían seguir en sus pecados, querían seguir en su oscuridad, querían seguir haciendo lo que estaban haciendo, y Jesús venía y enfrentaba su religión y no les gustaba. Tenemos una respuesta del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Versículo 2. Pero respondiendo Él, le dijo: al caer la tarde decís: hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Básicamente el Señor los mira acá y les dice: ustedes piensan que son meteorólogos, ¿no es cierto?, que ven el tiempo y pueden descifrar qué va a pasar. Están diciendo, en el versículo 2 dice: cuando cae la tarde, si el cielo está rojizo, al próximo día va a estar lindo, ¿no es cierto? Y ellos sabían que era así. Habían mirado suficientes cielos rojizos para saber que era así. Y después en el versículo 3 dice: y si en la mañana está el cielo rojizo, entonces decís: va a haber tormenta más a la tarde, ¿no es cierto? Y ellos habían estudiado eso, lo vieron, entendían que iba a funcionar así. Y el Señor les cambia esa pregunta y les dice: ¿sabéis discernir el aspecto del cielo? ¿Sabés hacer? ¿Lo viste? ¿Lo entendés? Bien, qué bueno, podés mirar el cielo y ver si va a haber tormenta o si va a ser un día lindo, pero no podés discernir las señales de los tiempos. Pero no sabés discernir las señales de los tiempos en cuanto a la cosa espiritual. ¿Cuándo va a volver el Mesías? ¿Qué cosas está haciendo? Recuerden que estos líderes técnicamente decían que esperaban un Mesías. Ellos decían que querían ver al Mesías y que podía venir en cualquier momento, y estudiaban y ansiaban el día que iba a llegar el Mesías y querían estar en esa parte de la historia. Y cuando llegó el Mesías, ¿qué hicieron? No hay señales. Rechazaban las mismas señales que había en cuanto a Jesús. Ahora, ¿qué señales había? Bueno, Juan el Bautista tenía dudas, ¿se acuerdan? Hace unas semanas atrás o unos meses atrás aprendimos que Juan el Bautista estaba en la cárcel y él mandó a alguien a Jesús para preguntarle: ¿vos sos el Mesías? Porque esperaban otra cosa, esperaban un líder político, un líder religioso que los iba a sacar de la opresión de Roma, y cuando Jesús no hizo eso, empezaron a dudar. Y les paso el pasaje, era Mateo capítulo 11, versículo 2, dice así: y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondió Jesús, les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lo que Juan el Bautista le dice acá es: ¿sos verdaderamente el Mesías? ¿Qué señal tenemos?
Y Jesús cita un pasaje de Isaías y le dice: los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Esas mismas señales, Juan el Bautista escuchó eso y dijo: ah, es el Mesías. Los líderes religiosos vieron esas cosas, escucharon la misma cita de parte de Jesús porque estaban escuchando eso y dijeron: no, es de demonios, es de Satanás. ¿Por qué? Porque no querían ver la luz, no querían escuchar realmente la palabra de Dios, sino que querían deshacerse de Jesús. Entonces vinieron a poner la prueba y lo único que marcó es que ellos no querían ver la luz. Ahora, volviendo ahí a Mateo 16, nos dice acá en el versículo 3, cuando él hace la pregunta, dice: sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. La palabra tiempo ahí no es la palabra cronos, que es de minutos o horas o semanas, sino que es la palabra kairos, que significa periodos, movimientos, tiempos, eras. Y lo que él está diciendo es: estamos en el tiempo, en el movimiento, la era de que vuelve el Mesías, y acá estoy. Otra vez, estaban esperando por siglos que vuelva el Mesías. Acá está el Mesías, está presente. Hoy en día nosotros estamos esperando otro tiempo, que es cuando el Señor va a volver, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos dice, Jesús mismo le dijo a los discípulos que Él iba a regresar, y nosotros estamos esperando a que Él regrese. Pero los discípulos, antes que el Señor se fuera, dijeron a Él, le preguntaron: ¿qué señales va a haber para saber cuándo vienen los tiempos que vos vas a regresar? Vamos a estudiar esto más adelante, pero en Mateo 24 está eso, y le preguntan esas señales, y Él les dice: va a haber guerras, rumores de guerras, va a haber hambre, van a haber terremotos, van a haber falsos profetas que se levantan, van a haber falsos cristos que se levantan, van a haber líderes religiosos falsos que realmente niegan la palabra de Dios. Hasta ahora hay algo que no esté en nuestro tiempo, está todo en nuestro tiempo hoy. Va a haber presión política, va a haber dificultades físicas. Ezequiel, en la palabra de Dios, dice que el pueblo de Israel va a ser restaurado como nación. Hoy en día el pueblo de Israel es una nación, ¿no? Entonces eso ya está. En Apocalipsis 18 y en Daniel 2 y Daniel 7 nos dice que el mundo va a unificarse, a hacer una sola economía o una gran economía, a hacer algo de política y religión, todo uno. Y si miramos nuestro mundo hoy, está totalmente unificado en muchas cosas, es mucho más fácil con el internet y toda la tecnología que tenemos, pero el mundo se está unificando. Nos dice en 2 Tesalonicenses 2 que va a haber un aumento de maldad, de no respetar la autoridad, de rebelión, de resistir a la ley. Prende la tele, prende las noticias, vas a ver eso en nuestro país, vas a ver eso en otros países del mundo. Hay anarquía. Nos dice 1 Timoteo 4 que va a haber más sectas, va a haber doctrina de demonios. Hoy en día hay crecimiento de sectas por todos lados, hay doctrina de demonios por todos lados. Nos dice en 2 Pedro 2 que va a haber apostasía, que van a haber personas que niegan la fe. Al principio de la pandemia había varias personas. Cuando yo estaba en la facultad había un escritor cristiano que hablaba sobre el noviazgo, y él era un pastor en una iglesia grande o lo que sea, y cuando comenzó la pandemia él negó, dijo: después de tantos años con Cristo yo realmente no creo nada de eso, negó la fe. Él es un ejemplo nomás, hay muchos que están negando la fe y eso está aumentando, niegan al Señor, hay apostasía. Esos son los tiempos cuando el Señor va a regresar, y la realidad es que eso puede ser hoy, ¿no es cierto? Porque tenemos todas estas cosas sucediendo hoy. No debemos ser como los fariseos y los saduceos que miraban las señales y decían: bueno, pero no vamos a negarlo, sino que las señales marcan. El Señor puede regresar hoy, puede regresar en 1000 años también, pero las cosas que Él dijo que van a suceder están pasando hoy. Imagínense que si Él no viene ahora con todo lo que está sucediendo, ¿cómo va a ser en 1000 años? ¿No? Porque solamente aumentan estas cosas.
Pero el Señor va a regresar y ese es el tiempo, las señales de los tiempos. Nosotros no esperamos el Mesías ya vino, lo tenemos en la palabra de Dios y lo creemos porque Cristo murió por nuestros pecados y creemos eso. Pero hoy nosotros tenemos sabiduría de otros tiempos y podemos ver las señales y están allí y debemos conocerlas. Y debemos estudiar la Biblia para estar atentos a esto. Es el final de este tiempo, de esta era. Pero volvemos acá, los fariseos no reconocieron la señal. Ellos vieron el poder del Señor, vieron y escucharon lo mismo que Juan el Bautista. Juan el Bautista y sus discípulos creyeron y dijeron es el Mesías. Y los fariseos, los saduceos, los líderes políticos, los líderes religiosos dijeron no, es Satanás, no es el Señor. Y querían ponerle a prueba y sacárselo de encima. Versículo 4. ¿Qué hace el Señor entonces? Ustedes son los líderes religiosos, tendrían que saber la palabra de Dios, tendrían que escucharlo y entender, pero no lo hacen. ¿Por qué? Una generación perversa y adúltera busca señal. Y no se le dará señal, sino la señal de Jonás, y dejándolo se fue. Estudiamos esto también en el capítulo 12, pero primero le dice una generación perversa y adúltera. ¿Por qué eran adúlteros? Bueno, esto es el pueblo de Israel. Israel tenía a su Dios, ¿no? ¿Quién era su Dios? Dios mismo. Y ellos decían que amaban a Dios y que estaban estudiando para obedecer a Dios y agradar a Dios. Y sin embargo, agregaban sus creencias, agregaban sus tradiciones y tenían sus tradiciones como ídolos y tenían diferentes ídolos de otros países también como ídolos. Y eran adúlteros porque no estaban siendo fieles a Dios. Y eran perversos porque en vez de mirar la luz y querer obedecer la luz, estaban en la oscuridad, en su maldad y querían seguir con su pecado. Y no solamente eso, sino que el Señor dice, los que son así, una generación que es perversa y una generación que es adúltera, que no está siguiendo al Señor, busca una señal. Son características de alguien que quiere una señal. Y le dijo, la última señal que les voy a dar, no les voy a dar más señal. Ya hice milagro tras milagro y era suficiente para que crean. Algunas personas creyeron en Jesús al principio de su ministerio, vieron un milagro y creyeron. Había miles de cosas para poder creer que era el Mesías y dice, pero va a haber una más, no les voy a dar más señal, sino la señal de Jonás. La señal de Jonás está en Mateo capítulo 12, en el versículo 39. Estaban pidiendo lo mismo, una señal, y respondiendo él le dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. La señal de Jonás es una ilustración, porque él estaba en el pez por 3 días y 3 noches, es una ilustración, es un ejemplo, lo que llamamos nosotros un tipo de Cristo, es un ejemplo de cómo Cristo va a morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Y el Señor viene y dice, va a haber una señal más. ¿Qué es la señal? Voy a morir, voy a ser sepultado, pero al tercer día voy a resucitar. Ahora, es increíble porque nosotros creemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y lo creemos porque lo dice la palabra de Dios, y el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos ayudó a creer. Pero habían personas en ese momento que vieron a Jesús en la cruz, vieron que sufrió, vieron que murió, vieron que lo sepultaron, y después vieron que la tumba estaba vacía, ¿y qué hicieron? Algunos creyeron, pero la mayoría dijo, no resucitó. Y es más increíble cuando pensás que Jesús un año antes dice, esto es lo que voy a hacer. Los judíos sabían lo que significaba la señal de Jonás, sabían que significaba 3 días y 3 noches en la panza del pez. Y cuando vieron la resurrección probablemente entendieron lo que Jesús estaba hablando. Entonces ellos ven eso y tendrían que haber dicho, wow, es el Señor. Nos dijo que iba a pasar y pasó. No solamente que fue resucitado y solamente Dios puede resucitar, sino que nos dijo que iba a pasar. Lo profetizó y pasó y sucedió y tendrían que haber creído. Pero ¿qué hicieron los líderes religiosos?
No vamos a buscar el pasaje, pero sabemos que los mismos líderes religiosos que querían una señal del cielo tomaron su dinero, se lo dieron a los soldados, los coimearon y les dijeron que no digan nada de que Él resucitó. Sino, la idea era que se robaron el cuerpo y empezaron a esparcir otras mentiras. Pero les dieron una coima para no decir que Él resucitó. ¿Por qué? Porque estaban metidos en su maldad, porque eran ciegos, no tenían ningún deseo de ver, no estaban estudiando lo que estaba pasando en la vida de Jesús para poder entender y ver y creer. Estaban tratando de sacarlo, estaban tratando de desacreditarlo, estaban tratando de ponerlo a prueba para que quede mal delante de la multitud. Y no vieron, y quedaron ciegos, son ciegos que nunca verán. Versículo 4, al final, y no quiero hacer mucho énfasis en esto, pero sí es verdad que acá termina el ministerio de Jesús principalmente a las multitudes y a los líderes religiosos, y Él en el próximo año, en los capítulos que quedan, va a enfocarse en los discípulos. Pero hay una frase acá y dice, al final del versículo 4, y dejándolos, se fue. Sí, se dio la media vuelta y se fue, pero realmente es aún más importante que eso. Él dijo, ustedes no creyeron y tuvieron la oportunidad de creer, y va a haber una señal más, y tendrían que creer, porque eso es más que suficiente para creer, pero no lo hicieron, y Él sabía que no lo iban a hacer. Entonces acá lo que vemos es el Señor realmente los dejó, dijo, bueno, ya está, no voy a pasar más tiempo con ustedes, generación perversa, generación adúltera, buscan señales, buscan desacreditarme, ya está. Les he mostrado suficiente para creer y no creyeron. Y Él desde este momento en adelante se enfoca en discipular a los discípulos, en pasar tiempo con los discípulos, en preparar a los discípulos para cuando Él ya no esté. Y realmente no hay nada peor que cuando una persona es ciega, que el Señor mismo te deje en tu ceguedad, ¿no es cierto? Que te deje ciego. Ellos decidieron que no iban a creer y el Señor dice, bueno, no vas a creer, listo. Hasta acá llegué. Y acá está la señal, pero sé que no vas a creer porque estaban cegados y no les importaba. No reconocieron la señal. Y aunque pusieron a prueba la luz, el Señor no les dio una señal del cielo, pero sí les dio una señal de que Él era Dios y resucitó. Y fueron abandonados de alguna manera por Dios. ¿Qué aprendemos nosotros de este pasaje? Porque todos nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, todos nosotros no estamos negando la luz. Sin embargo, lo que podemos sacar acá es cosas que nos ayudan a nosotros a poder compartir el Evangelio con otros. Cuando vos testificás, necesitas darte cuenta que esta gente sigue existiendo hoy. Hay un mundo y todo su sistema, guiado por Satanás, está hecho para que nieguen la palabra de Dios. No quieren escuchar la palabra de Dios, quieren seguir en su pecado. No quieren reconocer que es la palabra de Dios, sino que quieren desacreditar la palabra de Dios. No quieren escuchar nada de eso, sino que también quieren desacreditarte a vos por ser un cristiano, por creerlo. No sé si les ha pasado eso. Hay gente que se burla de que vos sos un cristiano, de que vas a la iglesia. Hoy en día, que es peligroso venir porque hay COVID dando vueltas, ¿cómo vas a ir ahí? Se burlan de que querés obedecer a Dios con tu vida. Entonces, ¿qué aprendemos acá? ¿Cómo lo podemos aplicar? Y la realidad es, como ya creímos en Cristo como nuestro Salvador, debemos querer predicar el Evangelio y nos debe dar un deseo más grande aún, sabiendo que va a haber personas en contra, de usar esas oportunidades para predicar el Evangelio. El Señor usó el Evangelio, predicó el Evangelio, y después de cientos de señales, miles de señales, ellos rechazaron y ahí recién los abandonó. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio y sabiendo que las personas van a ir en contra de la palabra de Dios. Seguir predicando, porque al fin y al cabo no depende de vos, no depende de mí, sino que Dios va a salvar almas. La otra cosa que debe enfatizar este pasaje, y lo que miramos también de la señal de los tiempos, es que el Señor va a volver pronto. El Señor puede venir hoy, ¿no? El Señor puede venir mañana, puede venir en 1000 años. Pero si mirás las señales de los tiempos, el Señor puede venir hoy y todas las cosas que Él dijo que iban a estar sucediendo, están sucediendo. Entonces estamos en los últimos tiempos. Entonces la pregunta que tengo en cuanto a eso es, ¿vivís de acuerdo a la palabra de Dios?
Debemos compartir el Evangelio sabiendo que son los últimos tiempos, pero también debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos creyentes están jugando con Dios y dicen, yo sé que son los últimos tiempos, pero realmente me gusta vivir, bueno, ahora especialmente es más fácil porque vengo a una reunión que es cortita y ya está, cumplí con Dios por esta semana, ¿no? Pero realmente cuando miramos el tiempo, miramos que debemos estar compartiendo el Evangelio, pero también debemos estar viviendo lo que dice Dios en su palabra. Debemos obedecer su palabra, debemos leer su palabra, debemos aplicar su palabra, debemos ser luz y sal en un mundo que necesita de su palabra, debemos ser de testimonio y debemos dejar de jugar con Dios y obedecerle y vivir para Él. Entonces cuando vemos esto, no somos fariseos, no somos saduceos, somos creyentes que creímos en la palabra de Dios, creímos que Él es el Mesías y que Él murió y que fue sepultado y que resucitó y damos gloria a Dios por eso. Y hoy debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos decimos, ya fui salvo, ya está. No, no termina ahí, sino que ahora debo vivir aplicando la palabra de Dios, especialmente sabiendo que estamos en los últimos tiempos y el mundo necesita de Cristo. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios que Jesús estaba dispuesto a tener esta crítica, ¿no es cierto? Y Él estaba dispuesto a entregar su vida por nosotros para salvarnos. Y nosotros debemos darnos cuenta que cuando compartimos el Evangelio, cuando somos un creyente verdadero que vive de acuerdo a la palabra de Dios, va a haber alguien que va a estar en oposición. Y debemos darnos cuenta también que es más importante aún hoy que nosotros vivamos como Dios quiere, por nuestras vidas, para glorificar a Dios, pero también para ser un testimonio en el mundo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor, te damos gracias que obraste en nuestro corazón. Nosotros no necesitábamos una señal del cielo, aunque reconocemos que todas las señales que mostraste que eras verdaderamente el Hijo de Dios son celestiales, son espirituales, son de parte de Dios. Te damos gracias, Señor, porque un día escuchamos el Evangelio en nuestras vidas y nos ayudaste a creer y pusimos nuestra confianza en ti y pasamos de muerte a vida espiritual. Y Señor, te damos gracias por haber hecho esa obra en nuestras vidas y salvarnos. Señor, te pedimos porque entendemos y vemos que hoy estamos en los últimos tiempos y que puedes volver en cualquier momento, Señor, y pedimos que nosotros podamos estar viviendo para ti, que nuestro deseo sea de obedecerte, de leer la palabra, de seguir creciendo, conociéndote más y dándote gloria por medio de nuestra vida, que no sea algo de los domingos nomás, sino que sea cada día de nuestras vidas, viviendo para ti, obedeciéndote, creciendo en nuestro conocimiento y compartiendo del gran amor que tú tienes por el pecador y lo que has hecho en la cruz. Y Señor, pedimos que en todo eso nuestro deseo sea crecer, compartir, vivir para ti y darte gloria a ti por medio de nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Pedimos que podamos ser desafiados, que podamos aplicar estas verdades a nuestros corazones para darte gloria a ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, una canción para terminar. Una canción que va bien con el mensaje en sí, lo que el Señor ha hecho. Salvador maravilloso. Nos salvó. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a adorarle nuestra última canción. Salvador maravilloso, mi amigo y redentor, nunca pensé que un cordero me pudiera salvar, oh, me pudiera salvar.
rápidamente, aunque no hay muchos avisos, pero menciono esto. Hoy no tenemos para poner la ofrenda. La semana que viene vamos a tener un canasto, una caja o algo así, donde vos podés traer tu ofrenda, si querés podés dejarlo así en la caja, o podés traer un sobre y ponerlo allí. Pero bueno, no vamos a pasar la bolsa ni nada así por el protocolo. Pero bueno, sí es verdad que adoramos a Dios con nuestras ofrendas y necesitamos seguir haciendo eso porque eso es lo que Dios nos pide. Así que la semana que viene va a estar disponible eso cerca de la puerta. Vos podés pasar y depositar tu ofrenda. Una de estas semanas, no sé cuál todavía, vamos a tener una Santa Cena también, porque ya hace un año, casi, ¿no? Un poquito menos, pero hace un año que no estamos haciendo la Cena del Señor, entonces queremos hacer eso. Probablemente no va a ser una vez por mes, pero sí vamos a tenerlo, porque eso también es algo que Dios nos manda a hacer. Y bueno, vamos a tener reunión así, espero la semana que viene hayan algunas otras personas que hoy no estaban, pero voy a mandar la lista, necesitan confirmarme si vienen para tenerlos en la lista y después se le toma la temperatura y todo. Y bueno, y limpiaremos la iglesia así rápido, esperemos que no se ensucie tanto. Ayer limpiamos todo el salón y arriba también un poco. ¿Me estoy olvidando de algo yo? No hay actividades, no hay ministerios. Seguimos orando el uno por el otro. Aunque no estamos haciendo el Zoom, acá también estamos pasando tiempo, la idea es pasar tiempo edificándonos, pero también con la tecnología aprovechen para las personas que no vinieron poder ministrarles, llamar o lo que sea. Creo que todos saben que empezamos las reuniones otra vez, quizás hay una o dos personas que yo me voy a estar comunicando con ellos en esta semana para avisarles que ya empezamos. Y bueno, seguimos con el protocolo ahora cuando termina también, cuidándonos. Seguimos orando que ninguno de nosotros se infecte, sino que estemos bien y podamos glorificar a Dios con nuestras vidas. Y bueno, vamos a terminar en oración entonces y terminamos con la reunión. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias que podemos reunirnos aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, que realmente que nos has cuidado en este año y pedimos que nos sigas poniendo tu mano de cuidado sobre nuestras vidas. Señor, te pedimos por aquellos que no han venido hoy, que puedan estar viniendo en las próximas semanas, Señor, que estés con ellos hoy, que los animes, que realmente cuando esté el mensaje más adelante hoy, Señor, puedan estar mirando el mensaje, creciendo y siendo animados por medio de tu palabra. Señor, te damos gracias que podemos reunirnos, cantar y pedimos que que haya glorificado tu nombre en esta mañana y pedimos, Señor, ahora que nos cuides al regresar a nuestros hogares y pasar tiempo con la familia y que nos des una linda semana también y que nos des oportunidad de comunicar el Evangelio en estos días. Pedimos todo esto, te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga.